Hola, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa que hemos coordinado a nivel estatal a través de la Secretaría de Acción Institucional para explicar una iniciativa que ya han registrado más de 10 grupos parlamentarios de Podemos en todo el Estado. Es una propuesta, en algunos casos ha sido una PNL, en otras ha sido una moción, instando al Gobierno del Estado a derogar el índice de referencia de préstamos hipotecarios, el más conocido como IRPH, pidiendo que deje de ser tipo oficial de referencia para préstamos hipotecarios y instando a determinar el Euribor más un diferencial de un punto como máximo como índice de sustitución aplicable. Hoy nos juntamos varios portavoces de distintos parlamentos en los que tenemos representación para llamar la atención sobre este tema, sobre este drama, porque es un drama de abuso hipotecario que mantiene a miles de familias españolas en la pobreza y bajo la amenaza constante de perder su vivienda. Tengo a mi derecha a Auxi Honorato, ella es la secretaria de Acción Institucional de Podemos. Nos acompaña también José María Erauskin, que es abogado que trabaja con la plataforma IRPH. Tenemos también a Alberto Volado, José Ramón Blanco, mis compañeros aquí en el Parlamento de Cantabria, y nos acompañan también 3 diputados de distintos parlamentos. En un caso de ellos es de una junta de las juntas forales de Álava, que explicarán también pues cómo han llegado, cómo han tratado este tema en sus distintos parlamentos. Posteriormente pasaremos a una rueda de preguntas en la que todos y todas podréis plantearnos las preguntas que consideréis pertinentes. Paso la palabra ahora a Auxiliador Honorato. Lo dicho, muchísimas gracias por venir a todos y a todas. Bueno, muchas gracias por acogernos aquí en Cantabria, en este precioso edificio. Estamos aquí para presentar una buena noticia, como decía antes mi compañera Verónica, una buena noticia como es la presentación por parte de hasta 10 grupos parlamentarios de Podemos de esta iniciativa en la que se exige la derogación del IRPH. Concretamente, se presenta o se ha presentado en Aragón, en Baleares, en Canarias, por supuesto en Cantabria, en Castilla y León, en Murcia, en La Rioja, en Valencia y en las juntas forales de Álava y de Guipúzcoa. Es una iniciativa que hemos coordinado, como decía antes Verónica, por parte de la Secretaría de Acción Institucional, que me corresponde, y que iniciamos además una vez que se constituyeron los diferentes parlamentos autonómicos hace más de un año y las juntas forales, los consejos y los cabildos, empezamos a coordinar iniciativas desde los diferentes grupos parlamentarios, sobre todo que estaban basadas en 2 patas. Por una parte en el rescate ciudadano y por otra en la exigencia de transparencia, de regeneración democrática de las instituciones. Concretamente esta iniciativa bebe de estas 2 patas, porque por una parte, como decíamos, estamos hablando de un drama que viven más de 1.300.000 familias en este país afectadas por esta aplicación de este índice, un índice oscuro, un índice abusivo y por lo tanto también que como digo, entronca con esa necesidad de transparencia, porque las familias no pueden conocer cuáles son las razones por las cuales se le aplican las cantidades que se le aplican en base a este índice, como explicarán después. Y además tenemos lo que ha sucedido en los últimos años, que este índice se ha calculado teniendo un resultado siempre de 2 puntos por encima del Euribor y en algunos casos hasta 10 puntos por encima del Euribor. Fíjense la cantidad de dinero que supone de drenar esos recursos a estas familias. Además, esta semana, digamos que es más sintomático, más significativo presentar la iniciativa esta semana, justo cuando el Gobierno reconoce que 26.300 millones de euros de las ayudas que prestamos con dinero público a los bancos en este país no se van a poder recuperar. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, no se puede estar con quienes desahucian y con la gente. Nosotros tenemos claro con quién estamos y así actuamos y así procedemos. Esta iniciativa que ha presentado Verónica tiene 3 puntos. Por una parte, la necesidad de derogar el IRPH. Por otra parte, el exigir a los bancos el cese en la aplicación de este índice, reintegrando las cantidades que se han cobrado de forma indebida. Y, por otro lado, la declaración de este índice como un índice opaco, influenciable, no representativo y perjudicial.
perjudicial porque, como decimos, su aplicación está siendo abusiva y es algo que no solo decimos nosotros, sino que ya la Unión Europea en el 2009 lo reconocía como un índice sospechoso y como un índice fácilmente manipulable. Así, tenemos en este país más de 40 sentencias de juzgados de lo mercantil en la que se obliga a los bancos a devolver estas cantidades indebidamente cobradas por considerar este índice como abusivo. Por lo tanto, lo único que estamos poniendo aquí encima de la mesa es la necesidad de respetar estas indicaciones europeas, de respetar los derechos de las familias en este país y, por supuesto, de no permitir más fraudes a favor de los que desahucian, sino que gobernamos para la gente. Muchas gracias y pasamos a ver los vídeos. En España, 1.300.000 familias pagan un 2% más de intereses por su hipoteca. Este es el resultado de una auténtica estafa perpetrada por las entidades financieras a través de un índice, el IRPH. El IRPH es un índice manipulado por las entidades financieras con el objetivo de exprimir aún más a las familias trabajadoras de nuestro país. Creemos que es una situación absolutamente insostenible, que el papel de las instituciones durante todos estos años ha sido proteger los intereses de los privilegiados y este es un caso más de esa protección de los intereses de los privilegiados por parte de las instituciones. Creemos que esta es una situación que debe concluir. Nosotros y nosotras apoyamos las reivindicaciones que desde la sociedad civil se vienen realizando desde hace mucho tiempo, solicitando la derogación de este índice manipulado, el IRPH, porque entendemos que el IRPH es una estafa a las familias que lo tienen en su hipoteca y es una estafa al conjunto de la sociedad. Por eso te pedimos que apoyes la iniciativa de derogación ya del IRPH. Vamos a abrir las instituciones a las demandas de la sociedad civil y creemos que la derogación del IRPH es una demanda justa que afecta a 1.300.000 familias y que sirve para proteger el derecho a la vivienda de mucha gente y que sirve para evitar el endeudamiento perpetuo de mucha gente en nuestro país. Lo iniciamos en los parlamentos autonómicos y lo traeremos también al Congreso en Madrid. Por justicia, IRPH, derogación ya. Me llena de orgullo pasaros ahora, pasar la palabra al compañero José María Erauskin, abogado que trabaja de manera activa con la plataforma Stop IRPH defendiendo pues, la derogación de estas cláusulas en las distintas hipotecas que las personas tienen firmadas. Por favor, es su turno. Muchas gracias. Por la invitación. Como habéis dicho, el IRPH es un tipo de interés que llama la atención nada más leer su definición, porque es un tipo de interés en cuya determinación participan las entidades que luego lo van a aplicar. Eso ya de salida genera una sospecha. A nadie le gusta que el árbitro del partido sea un jugador del equipo contrario, aunque te digan que es un chico muy majo y muy riguroso. Es un tipo opaco porque se utiliza con unos datos que envían las entidades que no son públicos. Nadie sabe qué datos se utilizan. Solo sabemos cuál es el resultado final cuando se publica en el BOE. Y es un tipo muy manipulable porque es una media simple en la cual cada entidad sabe perfectamente cómo va a repercutir en el IRPH del mes que viene el comportamiento que tenga con sus clientes este mes, sabiendo exactamente que por cada punto que suba a sus nuevos clientes este mes, el IRPH de 1.300.000 personas subirá 0,0217. Por cada 2 puntos, 0,0434. Es decir, conocen perfectamente, con precisión aritmética, cómo va a influir en 1.300.000 préstamos lo que hagan este mes. Eso es influenciable. Y eso ha llevado a que mientras que el Euribor ha estado bajando mes a mes, el IRPH subía. ¿Por qué? Porque las entidades compensaban la bajada del Euribor con subidas de comisiones y diferenciales para que la media se mantuviera estable. Esa estabilidad nos la han vendido como algo positivo, es un tipo de interés muy estable, cuando la estabilidad es la prueba evidente de la manipulación, porque cuando el Euribor está bajando a mínimos históricos, si tú lo mantienes estable, esa estabilidad se ha logrado por la vía de la manipulación. Y estas cantidades que pagan de más las familias, del orden de 200 o 300 euros al mes, hace que muchas de ellas tengan dificultades para completar la cuota
la cuota del préstamo, y hace que se atrasen en unas ciertas cantidades que, acumuladas con el mes siguiente y con el siguiente y con el siguiente, lleva a que se junten el equivalente a 3 cuotas, y eso pone en marcha el procedimiento de ejecución hipotecaria que acaba con el desahucio. El IRPH en muchas ocasiones es la puerta de entrada al desahucio, porque hace que familias que podían pagar el préstamo si fuera referido al Euribor no pueden pagarlo por estar referido al IRPH. Por tanto, como habéis dicho, es imprescindible la derogación del IRPH y, por supuesto, habrá que pensar en una fórmula alternativa, que puede ser perfectamente la que se ha dicho, el Euribor más 1 como máximo, o otras, siempre que sean transparentes y que reflejen lo que se dice que son. Una posibilidad, a título personal, añadida a la que se ha dicho y a otras muchas que pueda haber, sería cambiar la forma de cálculo, que en vez de ser el IRPH una media simple de los datos que mandan las entidades, fuera una media ponderada de esos mismos datos, dando a cada dato el valor que le corresponde a la cuota de mercado de la entidad que lo envía. De esa manera haríamos que fuera cierto de verdad que el IRPH es la media de lo que pagan los españoles, porque calculado como se calcula ahora con una media simple es absolutamente falso. Y os voy a poner un ejemplo. Si hay un banco que tiene 99 clientes que pagan el 2% y hay un banco que tiene solo un cliente que paga el 10%, la media sería 6. ¿Creéis vosotros que 6 es la media de lo que pagan los 100 clientes? No. Pero en cambio se nos dice que el IRPH es muy bueno, muy estable. Vas a pagar lo que paga la media de los españoles. ¿Qué mejor que pagar lo que paga la media para saber que estás en un punto equilibrado? Es falso. La media simple es un auténtico engaño cuando los elementos que constituyen cada dato son diferentes. En suma, derogación ya, sustitución por un índice que sea transparente, claro, razonable, que permita que las entidades efectivamente obtengan beneficios, porque para eso están, pero que sean los beneficios propios de las actividades que hacen todos los autónomos y los profesionales. Nada más. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, como muchos y muchas ya sabéis, en Cantabria ya presentamos y conseguimos que se aprobase esta iniciativa. La defendió José Ramón y creo que compete a él explicarnos cómo lo hicimos, qué se ha conseguido y el recorrido que ha tenido la aprobación de la misma. Gracias. Como el recorrido que tuvo esta PNL y que fue, como bien ha dicho mi compañera, aprobada aquí en el Parlamento, todos sabéis que Podemos siempre ha estado en contacto con la ciudadanía y con la calle, y especialmente con los movimientos sociales, más especialmente igual aquí en Cantabria, ya que muchos de los miembros de Podemos somos también militantes de las plataformas antidesahucios, y la comunicación constante con estos movimientos sociales pues es prácticamente a diario. Nos vino una plataforma de las dos que operan aquí en Santander que luchan contra los desahucios, fue concretamente la asociación Stop Desahucios, y nos empezó a comentar la problemática que tenían de nuevos casos que les estaban llegando ya de, como bien ha comentado ahora nuestro compañero de Guipúzcoa, que estaban en procesos de ejecución hipotecaria con este índice de referencia, familias que tienen trabajo y demás, pero por lo alto que son sus cuotas mensuales han entrado en procesos de ejecución hipotecaria, lo cual lleva al desahucio. Y rápidamente, pues el grupo parlamentario nos pusimos a trabajar en esta IRPH en coordinación, como ha dicho Ausi, con el resto de los parlamentos nacionales. Concretamente, con el primero que nos pusimos a trabajar fue con los compañeros de La Rioja, que ya estaban trabajando en ello. Y así, aquí en Cantabria, las cifras del 1,5 millones de afectados aquí en Cantabria viene a rondar aproximadamente, porque tampoco está muy claro cuántos son los casos que están afectados por este índice, viene a rondar unas 10.000 familias aproximadamente aquí en nuestra comunidad. Y, por lo tanto, vimos la necesidad no solo de las 3 condiciones que ha comentado mi compañera, de instar y denunciar este índice, sino que a instancias superiores, para que se termine de una vez por todas con esta estafa, sino que vimos la necesidad de dotar a la ciudadanía de Cantabria de una herramienta para poder combatirla. Como muchos sabéis, en el pacto de investidura de Miguel Ángel Revilla para presidente, una de las obligaciones que pusimos sobre la mesa Podemos Cantabria fue la creación de la Oficina de Mediación Hipotecaria.
y que para tratar temas de desahucios y similares, vimos la obligación, os estoy diciendo, de aumentar sus competencias. Y entre sus competencias hemos conseguido que se aumentara precisamente esto, que también se tratara, no solo en casos extremos de desahucio, sino a todas las hipotecas que hay en Cantabria, que haya cualquier tipo de cláusula abusiva, incluida, lógicamente, este índice del IRPH. Y ya termino, y creo muy importante actos como este que estamos haciendo de difusión de este índice que tienen muchas familias en este país, y es obligación de todas y todos nosotros difundir que, por ejemplo, aquí en Cantabria la ciudadanía tiene una herramienta que es totalmente gratuita de asesoramiento, que cuenta con juristas, economistas y mediadores hipotecarios con las entidades financieras para mejorar su vida, porque esos 200, 300 euros de más que tienen en sus hipotecas mensuales, pues lógicamente mejoraría el día a día de más de 10.000 familias que tenemos aquí en nuestra tierra, 1,5 millones a nivel nacional, mientras instancias superiores dejan de estar al servicio de la banca, como estamos viendo a diariamente, y se ponen a trabajar de una vez por todas por terminar con esta estafa. Muchas gracias. Paso ahora la palabra a la compañera de Baleares, Marta Maicas, que nos explicará un poco cómo han trabajado y en base a qué ellos han registrado esta iniciativa. Gracias, Verónica. Bueno, sí, este mismo lunes nosotros registramos en el Parlamento Balear esta iniciativa, un asunto que atañe a la vida de tantas familias y que además tiene tan poca difusión. Esta iniciativa nos llegó por varias vías, coincidiendo en el tiempo. Por una parte, fui invitada a una charla sobre cláusula suelo, una cosa que está muy relacionada con el IRPH, y fui allí donde conocí a afectados de la plataforma del IRPH. Miembros de esta plataforma me solicitaron la necesidad de elevarla al Parlamento. Por otro lado, al mismo tiempo se compartía en el grupo parlamentario a nivel estatal también esta iniciativa, y al mismo tiempo también coincidió que, por otro lado, la coalición que tenemos a nivel municipal, allí en Ibiza exactamente, Guanyem Podem, nos comentaban que también presentaban una moción referente a este tema. Ya son muchas las autonomías que nos hemos sumado a esta iniciativa para dar solución y además para darle visibilidad. No podemos olvidar la razón por la cual Podemos se formó, y era para dar voz a la gente de la calle. Es motivo suficiente para luchar para la derogación del IRPH y conseguir que más de 1.300.000 afectados recuperen su vida. Pensamos que dar visibilidad a esta problemática genera presiones no solo a los gobiernos, sino también a las entidades bancarias. No debemos olvidar que este problema se ha generado porque han fallado los controles bancarios y éstas se han aprovechado para realizar un abuso masivo, generando una ganancia masiva. Y ahora tenemos que escuchar cosas como la que se dijo en relación a las cláusulas suelo respecto a la devolución del importe cobrado indebidamente, que esto provocaría un riesgo sistémico, que ocasionaría un daño macroeconómico. ¿Por qué no le damos la vuelta? Que ese abuso masivo realmente ha creado un daño profundamente estructural a la sociedad y al individuo en particular. Cuando se empiece a mirar por la gente y a no dejarlas de lado ante casos como estos, solucionaremos muchos de los problemas que presenta la sociedad española, el problema de la vivienda y la pobreza sobrevenida. Gracias. Tenemos con nosotros también a Germán Cantabrana, compañero de La Rioja, que, como bien nos ha explicado José Ramón, es una de las primeras comunidades que se puso a trabajar en este tema. Os dejo con él. Muchas gracias, compañeros. Bueno, pues en el caso de La Rioja tenemos la suerte de que la iniciativa ya fue aprobada en su momento. Logramos el apoyo de todos los grupos parlamentarios y que se aprobara por aclamación. Y conseguimos que el Servicio de Inspección y Consumo del Gobierno se pusiera a disposición de los ciudadanos para defenderse de estos abusos. Estoy especialmente orgulloso de haber sacado adelante esta iniciativa por dos motivos. Uno, que logramos visibilizar el problema de 1.300.000 afectados,
5.500 de ellos en La Rioja, que están pagando actualmente una media de 300 euros más al mes, que recordemos que es medio sueldo mínimo interprofesional. En teoría, con el doble de eso ya se puede vivir. Y también, en segundo lugar, pero no menos importante, como ha comentado también mis dos compañeros anteriores, que impregnamos el Parlamento de La Rioja con el ADN de Podemos. Ya no son hombres trajeados los que hacen lo que quieren, sino que mujeres y hombres de la calle normales se acercan a los diputados y diputadas y nos dicen lo que hay que hacer. Me enorgullece contar que esta lucha se empezó en los barrios, que Alberto, un ciudadano normal, fue el que se acercó un día y me dijo: oye, Germán, ¿sabes lo que es el IRPH? Y le dije: pues realmente no, pero te invito a un café y me lo cuentas. Él se acercó con su documentación a una cafetería del barrio y me explicó en qué consistía el IRPH y por qué era una estafa a todas luces. Lo grave es que es una estafa al Estado. Sería tan fácil como que el ministro generase una orden ministerial exigiendo que el IRPH fuera calculado de una forma ponderada y que el Banco de España auditase las cifras que le pasen, que no se crea lo que le manda cualquier banco por cuestión de fe. ¿Por qué no se hace? Bueno, yo creo que sí se puede, pero no se quiere. La respuesta quizás puedan ser las puertas giratorias. Cuando varios de esos ministros que tendrían la opción de solucionarlo acaban en un banco al acabar su carrera política, normalmente no tiene muchas ganas de ofender al banco previamente. Para preparar esta iniciativa, no solo hablé con este afectado, sino que me documenté, escuché a expertos, en especial a José María Erauskin, al que le tengo que agradecer la mitad de mi intervención, y contacté con otras víctimas. Una a la que quiero nombrar en especial, a la que quiero apoyar y agradecer, es a Stop IRPH, una plataforma ciudadana que se mantiene en la lucha pese a todo lo que está sufriendo, pese a que se están quedando algunos en la calle y pese a que los problemas psicológicos que arrastran de esta lucha constante y de este sufrimiento son bastante graves. Casi todos me daban los mismos mensajes en La Rioja, en Galicia, en Cataluña. Y lo que me decían es que la información era deficiente y manipulada, que te contaban cosas como que el IRPH es como el Euribor, pero más estable, que solo es otra forma de calcular la hipoteca. Y bueno, me han llegado testimonios duros, personas que estaban a punto de perder sus casas, gente que tenía que elegir entre dar de comer a su familia o pagar la hipoteca y que, lógicamente, daban de comer a su familia. En especial, una persona, Guillermo, de Cataluña, me contó que estaba pagando 1.045 euros por una hipoteca de un piso que era exactamente igual que el de su vecino, pared con pared, que estaba pagando solo 600 euros por tener un índice más justo. Con lo cual, no podemos olvidarnos que hay 1.300.000 familias sufriendo, pese a estar en un estado de bienestar, o teóricamente de bienestar, y que no pueden conservar su vivienda por la avaricia de los bancos y por la inacción del gobierno, de un gobierno constitucionalista, en teoría, pero que se olvida de que la Constitución defiende el derecho a la vivienda. No podemos dejar atrás a esta gente y tenemos que lograr que ese 1.300.000 personas, 5.500 en La Rioja, recupere su vida. Muchas gracias. Paso la palabra ahora al compañero Javier Bizarro, de las Juntas Generales de Álava. Muchas gracias, Verónica. Buenos días a todos. Es para mí un placer y un honor poder dirigirme a ustedes desde esta casa donde reside la representación democrática de Cantabria. Dicho esto, quiero poner esa situación. Bajar a la calle a esos políticos que dicen que todo va fenomenal. En 2006 corría la burbuja inmobiliaria y con ella la hipotecaria. Seguían inflándose en aquella época. En 2006 es cuando una pareja de treintañeros deciden casarse y aventurarse a comprar una casa entre los dos. Ambos tienen trabajo, creen que es el momento de tener hijos. Entonces, no le hicieron mucho caso a las cláusulas de la hipoteca, porque todos sabemos que los pisos nunca pierden valor, o eso nos hicieron creer. Podían pagar las cuotas de su hipoteca, pero llegó la crisis. Y a la vez el primer hijo, el segundo, y con este la pérdida del trabajo de ella. Es entonces
cuando empezaron a mirar su hipoteca. Respiraron cuando vieron que no tenían cláusula suelo, pero se dieron cuenta de que su vecino pagaba menos, porque él tenía referenciada la hipoteca al Euribor y ellos a IRPH Cajas. ¿Qué es eso del IRPH? Se preguntaban, pero pocas respuestas tenía. La crisis apretó los dientes y el marido perdió su trabajo. Empezaron a ir muy justos. El banco, que antes era una caja, les empezaba a premiar. Ellos negociaron y si consiguieron cambiar el IRPH Cajas a IRPH Entidades, aunque hubieran deseado que fuese el Euribor, un 2% menos que el primero. Lo que no sabían era que el banco no les hacía un favor, simplemente les cambiaba el índice obligados legalmente. Esa familia sigue en paro, con una deuda monstruosa, avalada por un índice manipulable y permitido por los partidos del IBEX. ¿Cuánto tardan en ser desahuciados de su casa? Álava es un territorio pequeño, con 320.000 habitantes, y gracias a ello tenemos menos afectados que en otras partes de España, no menos importantes. El IRPH es una herramienta inventada por los poderes financieros para sacar los máximos beneficios a costa de los más débiles. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista permitieron durante años que existían el IRPH Cajas y IRPH Bancos. Son ellos los que ahora permiten que las entidades financieras, mediante argucias, mantengan el IRPH Entidades. Populares y socialistas permiten que los bancos rescatados no devuelvan las ayudas concedidas. Permiten que todos corramos con los costes millonarios que suponen el FROB y el banco malo, el Sareb, ese que dijo Rajoy que no iba a crear. Permiten que los bancos eliminen miles de oficinas bancarias, que arrastran a miles de despedidos con ello. Permiten que los ciudadanos recibamos los peores servicios con mayores comisiones, con sucursales, donde se apiñan trabajadores y clientes, donde te enteras sin querer de los problemas financieros que tiene el vecino de al lado. O tienes que esperar una hora para hacer un pago simple de 20 euros. Desde Álava nos vamos a sumar a esta iniciativa, la presentamos ayer, porque entendemos que es necesario derogar el IRPH, porque queremos unas entidades financieras más humanas y menos al servicio del beneficio rápido. Vamos a pelear por ello y lo vamos a lograr. No puedo terminar sin pedir el voto para el Elkarrekin Podemos. Estamos en elecciones. Para Pili Zabala, para que tengamos por primera vez una mujer lehendakari. Si se puede. Muchas gracias. Pasamos ahora a las preguntas. Si alguno o alguna tenéis alguna duda, es el momento. En este momento la única manera de quitar el IRPH es o bien negociar con el banco, que te está ofreciendo alternativamente Euribor más 3, el caso de la Caixa, por ejemplo, como alternativa, con todos los gastos a tu costa para hacer el cambio, o si no, ir al juzgado a pelearlo. El juzgado está muy variado. En Guipúzcoa hemos conseguido nosotros 42 sentencias de nulidad del IRPH de Kutxabank, pero en cambio la audiencia las ha revocado con el argumento de que no hemos demostrado la manipulación. Evidentemente, si hubiéramos podido demostrar manipulación, estaríamos en un juzgado penal, no en uno mercantil. Y además, lo que dice la ley es que los índices no han de ser manipulables. El caso del IRPH es manipulable por su propia definición, por ser una media simple. Solo con eso es manipulable. No hemos dicho que sea manipulado, pero lo es diariamente, porque el hecho de que cada caja, cuando manda un dato, sabe lo que va a influir, de alguna manera está influyendo y sabiendo cómo influye. En Álava, en cambio, obtuvimos una sentencia de nulidad del IRPH y ha sido confirmada por la audiencia de Álava. De manera que tenemos la primera audiencia de España que ha confirmado que el IRPH es nulo, ha sido la audiencia de Álava. En este momento tenemos sentencias en tribunales de Tarragona, Barcelona y tal, pero están pendientes de las audiencias. Hay que decir que, por ejemplo, la audiencia de Barcelona es muy reacia a declararlo nulo. La audiencia de Guipúzcoa también. No sé, hay ciertos matrimonios como Guipúzcoa Kutxabank, en Barcelona CaixaBank, o sea que son un tanto extraños, ¿no? Y pasan cosas extrañas. Mira, nosotros cuando es una familia de Guipúzcoa lo que le decimos es que ahora mismo esperar.
No, o sea, los juzgados están en un lado, pero esto se arregla políticamente. Es decir, aquí lo que hace falta es que el Poder Legislativo sea capaz de ver que cuando los tribunales reiteradamente declaran nula una cláusula, no se puede pretender que todos los ciudadanos, uno por uno, vayan a los juzgados, sino que una vez que tienes un montón de sentencias, por ejemplo, que han dicho que las comisiones de reclamación son nulas, pues ya que se quiten por ley para todo el mundo, porque si no obligas a la gente a tener que ir a un juzgado para reclamar una comisión de 30 euros pagando 3.000 de servicios jurídicos, porque no tienen justicia gratuita. Entonces, ¿qué pasa? Que las entidades tienen tanta cara que, sabiendo que una cláusula es nula para Juan y para Pedro, se la siguen aplicando a Antonio y a Lucas, porque Antonio y a Lucas no han ido al juzgado. Y no han ido al juzgado o bien porque no tienen información o bien porque no tienen medios para ir. Pero ahí tiene que entrar el Estado para decir, se ha acabado la juerga, esta cláusula es abusiva, hay 300 sentencias de abusividad y es suficiente como para ya quitárselo a todo el mundo, aunque no vayan a un juzgado porque no saben o no pueden. Y eso es lo que nosotros pedimos al Poder Legislativo, que coja y diga, bueno, esto ya hay suficiente jurisprudencia que dice que es nulo y no voy a hacer que cada español, uno por uno, vaya al juzgado. Si hay 1.300.000 familias con IRPH, no podemos pretender que el 1.300.000 vayan al juzgado uno por uno. Es decir, una vez que ya se demuestra que es abusivo, una vez que ya hay jurisprudencia suficiente, hay que decir, vale ya con esta juerga, lo vamos a quitar, vamos a poner un sustituto que sea adecuado y no podemos permitir que la gente vaya al juzgado uno por uno, porque es lo que está pasando. La banca está jugando con que, bueno, mira, yo meto este índice, ya sé que es abusivo, yo sé que el 1% me lo van a recurrir, me lo van a ganar, pero el otro 99% se lo va a comer. Y ahí estoy, y eso es lo que hay. Entonces, la solución no es jurídica, la solución es política, porque jurídicamente lo arreglaremos para un 1% de la gente o para un 2%, pero para arreglarlo a la ciudadanía tiene que ser el legislativo, no hay otra. Presentado y aprobado está en Cantabria, presentado también está en La Rioja y aprobado. El resto son todos de presentación reciente, con lo cual todavía no se ha debatido. Si no hay ninguna pregunta más, agradeceros la asistencia y bueno, que hagáis una gran difusión de esta gran estafa y nos ayudéis a quienes estamos dentro de las instituciones trabajando para presionar al Gobierno del Estado para que tome medidas de inmediato contra ello. Muchas gracias.